En la década de los 30, Europa vivía lo que algunos llamaron guerra civil intelectual. Frente a la amenaza del comunismo soviético y del capitalismo, muchos europeos se refugiaron en el nazifascismo. Pocos dudan hoy de que la Guerra Civil Española de 1936 fue en muchos aspectos el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias europeas, principalmente Inglaterra y Francia, bloqueadas por conflictos internos, prefirieron mirar a otro lado y propiciar una política de no intervención en la guerra de España. Los nazis alemanes, los fascistas italianos y los soviéticos probaron en Euskadi, Cataluña o Madrid sus armas más modernas. En Guernica y en Durango, los nazis experimentaron con ataques aéreos sobre poblaciones civiles y el efecto psicológico que producían en la moral del bando enemigo. Es el célebre horror experimental. Perdido el territorio de Euskadi y finalizada la guerra civil, los vascos siguieron combatiendo esta vez en la Segunda Guerra Mundial, convencidos de que la victoria de los aliados significaría la derrota del franquismo. Los vascos del norte luchaban simplemente por su libertad. En 1938 aún se combate en los campos de España. Los nazis comienzan su política expansiva. Es el Anschluss. Las tropas de la Wehrmacht, sin apenas resistencia, incorporan al territorio de la Gran Alemania, Austria y los Sudetes. El mundo está al borde de la guerra. Los vascos ven aquí una oportunidad. Piensan que de generalizarse el conflicto, Franco, por proximidad ideológica, pasaría a formar parte del eje. José Antonio Aguirre envía a Manuel de Irujo para que en Barcelona se entrevistase con los embajadores de Francia y Gran Bretaña ante la República para ofrecerles la colaboración de los vascos. A partir de aquel momento, los miembros del Servicio Vasco de Información y Propaganda, los espías vascos que venían actuando desde 1936, comienzan a colaborar con los franceses del Deuxième Bureau. Esa fue la razón de la existencia de servicios. Primeramente, ayudarnos a nosotros en la guerra que estábamos haciendo en Bilbao y luego, una vez que terminó aquello, continuar ayudando a los aliados para el posible enfrentamiento que veíamos venir, y vino indudablemente. Así que hubo esa ayuda antes de que se estallara la Segunda Guerra Mundial, más que con nadie en contacto con los ingleses. Ese grupo de servicios se puso en contacto con los ingleses y la información, además de la que le mandaban al gobierno vasco, que era lo normal, que era un servicio del gobierno vasco, se lo enviaban también a los ingleses y a los franceses. Los servicios pasan información sobre los emplazamientos de las divisiones italianas y de la Legión Cóndor, y principalmente acerca de las bases de submarinos alemanes en el Cantábrico, el arma más mortífera de los alemanes durante la primera fase de la guerra. Mucho se ha hablado de la neutralidad de Franco, pero lo cierto es que puertos como Pasajes, Ferrol o Coruña sirvieron de base de operaciones a numerosos submarinos que operaban en el Atlántico. Las potencias europeas, tratando de evitar lo inevitable, se reúnen en Múnich. El gran triunfador en aquella reunión no es otro que Adolfo Hitler, a pesar de los intentos del premier inglés Chamberlain, que trata de vender la reunión como un éxito, transmitiendo a la opinión pública de su país las buenas palabras del canciller alemán. La guerra es inevitable. José Antonio Aguirre insiste en crear un cuerpo militar vasco que combata junto a los aliados, como hiciera la Legión Checa durante la Guerra del 14. Esto es, una minoría nacional
combatiendo contra su propio Estado, ya que el Lendakari, como otros dirigentes de la República, estaba convencido de que Franco entraría en guerra al lado de Hitler. Antes de comenzar a reunir a los combatientes, crea en San Juan de Luz un Estado Mayor formado por jefes y oficiales del Eusko Gudarostea, algunos de los cuales habían combatido en el ejército republicano. Al mando de este Estado Mayor están los comandantes Pablo Beldarrain y Francisco Zacarías de Gorricho, que había logrado huir de Bilbao tras la entrada de los franquistas. Yo intervine en varios contactos con las fuerzas francesas, sobre todo con ánimo de orientarles lo que a mi juicio, después de lo que había visto en la guerra, podíamos realizar con ellos, porque tenía un armamento muy eficiente, muy bueno, todos ellos, los aliados. Las presiones de los franquistas, especialmente la del embajador español en Francia, Lequerica, impidieron que se crease aquella unidad. Esta será una de las primeras jugadas políticas del gobierno de Franco fuera de sus fronteras. El gobierno títere del mariscal Pétain resulta fácilmente manejable y al final el intento por crear una división propia resulta fallido. Las alternativas para centenares de soldados derrotados en la Guerra Civil Española se reducen. La inmensa mayoría pasarán de los campos de concentración a las fábricas de armas y a los arsenales franceses que se encuentran en plena actividad. Nos obligaron a escoger entre tres diferentes opciones. O volver a España, en mi caso, era a evitar enseguida. En aquella edad que tenía yo, habiendo perdido la guerra, me hubieran hecho hacer el servicio militar y como un perdedor me hubieran dado todas en el morro. O sea que eso a evitar. La legión tampoco era algo que te pudiese atraer. Y como mal menor, como tantísimos otros, las compañías de trabajo. Que eso no quiere decir nada. En realidad, pues algunos fueron a diferentes fábricas, nosotros, muchos españoles, fuimos a la línea Maginot. Sí, a la línea Maginot, a muy poca distancia del frente, a hacer zanjas, trincheras, casamatas, etcétera, etcétera. Las defensas francesas estaban concentradas en torno a la línea Maginot. Tropas, armamentos y fortificaciones a lo largo de decenas de kilómetros en la zona limítrofe de Francia con Alemania y Bélgica. A principios de 1939 ya se había producido la movilización general en Francia, afectando a centenares de vasco-continentales que combatirán en diferentes frentes hasta la derrota en 1940. El ejército alemán aplastó en un tiempo récord la escasa resistencia francesa. Estos no tienen ninguna posibilidad. Veíamos de vez en cuando 3 o 4 aviones que se acercaban a la altura de la línea Maginot y casi hacíamos apuestas. A ver si van más, y qué va. Al poco rato uno era abatido, el otro terminaba en Bélgica, el otro... O sea que sabíamos que la guerra se iba a perder, que los franceses no podían ganar nunca. El 22 de junio de 1940, Francia y Alemania firman el armisticio. Los combates cesan el 25 de junio. Las tropas del Tercer Reich desfilan bajo el Arco del Triunfo de París. Los nazis hacían realidad el sueño incumplido en la Guerra del 14. Son momentos de desbandada. Al tiempo que se firma el armisticio, 2 barcos, el Andorra Star y el Ettrick, tras una escala en San Juan de Luz, zarpan del puerto de Bayona rumbo a Inglaterra. A bordo viajan tropas polacas y francesas, así como Robert Schumann o el bayonés René Cassin, que posteriormente formarán las Fuerzas Francesas Libres. El 27 de junio de 1940, los nazis llegaban a Hendaya y sustituían a los gendarmes en los puestos de frontera, como recogen estas instantáneas.
El departamento de los Bajos Pirineos, donde se encuentra el País Vasco continental, queda dividido en dos por una línea de demarcación que separa la zona ocupada por los alemanes y la zona libre controlada por el gobierno títere de Petén, que tiene su sede en la ciudad balnearia de Vichy. La línea de división arrancaba de Arnegui y subía hacia Don Ivane Garasi, Maule y Ortés. En la zona no ocupada quedaban territorios de la Baja Navarra y Suberoa. En la zona ocupada, Laburdi y gran parte de la Baja Navarra. Se establece también una zona de seguridad cercana a la frontera para evitar el paso de fugitivos hacia el sur. Para ese control, los alemanes traen aduaneros profesionales procedentes del Tirol austriaco, bajo las órdenes de los oficiales de las SS. En realidad, el País Vasco continental tenía para los alemanes una importancia estratégica de primer orden. En junio de 1940 se instala entre Bayona y San Juan de Luz el 286 Grupo de Artillería de Marina, que en los meses siguientes prolongará sus emplazamientos hasta Hendaya. En 1941 se instalan nuevas baterías, esta vez del Ejército de Tierra. Iparralde había sido ocupada por la Primera División de Infantería, que instala su cuartel general en el Hotel du Palais de Biarritz. También la Luftwaffe, la aviación nazi, cuenta con una base en el aeropuerto de Parna, en Biarritz, mientras que la Marina tiene sus bases en Bayona y San Juan de Luz. La llegada de los nazis al País Vasco se produce cuando la mayor parte de los jóvenes se encuentra movilizada. En general, el ambiente no es de pleno rechazo, al menos en los primeros momentos. La derecha capitaliza el voto en el País Vasco francés. El diputado bajo navarro, Juan Ibarnegaray, su líder, se convertirá en un miembro destacado del régimen del mariscal Petén. Eso no significa que no hubiese oposición, aunque muy débil. Tiroteos, sabotajes en líneas telegráficas y caminos, que se tradujo en la restricción de libertad de movimiento para los habitantes de las zonas afectadas. En 1940 la comunidad judía de Bayona estaba formada por unos 1000 individuos. Viven en su mayoría en el barrio de Saint-Esprit, donde se encuentra la sinagoga. Los inicios de la ocupación nazi no fueron especialmente duros. Se iniciaron campañas antijudías en la prensa y la radio, pero el pueblo fue ajeno al movimiento antisemita. Paradojas de la historia. Las primeras disposiciones antijudías no proceden de los alemanes, sino de Petén. En septiembre de 1940, el gobierno de Vichy establece el estatus de judío. A finales de año, los nazis comienzan a elaborar medidas restrictivas. Primero se les prohíbe trabajar, más tarde se incautan sus bienes. Entre 1940 y 1942 se producen algunas deportaciones. Entre ellas, unas 30 o 40 familias de judíos bayoneses fueron asesinadas en los campos de exterminio, destacando la figura del gran rabino Gainsburger. A partir de 1942 la población judía debe llevar la estrella. La mayoría de los vascos han sido muy, como diría yo, ayudaron mucho, les escondieron. La impresión de todos los judíos de Bayona es lo bien que se portaron los vascos con los judíos durante aquellos años difíciles. Encontraron a gente dispuesta a esconderles, dispuesta a ayudarles, dispuesta a procurarles la huida, a hacerles atravesar, digamos, no sé si la frontera o la línea en la que ya no podían ser inquietados por la policía alemana. Evidentemente, guardan un excelente recuerdo de su relación con los campesinos. Sobre todo con los campesinos. La situación cambia radicalmente tras el desembarco aliado en el norte de África en 1942. El régimen de Vichy entra en crisis. El 8 de noviembre de ese año, fuerzas alemanas cruzan la línea de demarcación ocupando gran parte de Francia. Algunos departamentos del sudeste serán ocupados por el ejército italiano.
Durante la ocupación, el régimen de Vichy protegerá algunas manifestaciones vasquistas. En 1942, varios escritores vascos volvían a publicar la revista Enchiña, que había desaparecido ante la campaña desencadenada por los partidarios de Franco. Colaboran en ella Lafitte, Laverguerie, Marc Legras, Ditournier, Diarce y Goyeneche. La revista tomará posiciones prudentemente culturales dada la ocupación alemana y al abrigo de ciertos eslogans suministrados y prometidos por la Revolución Nacional del gobierno de Vichy. Proclamó la existencia de un hecho vasco y la fraternidad de todos los vascos e invocaba los mismos decretos del gobierno de Petén para reclamar la enseñanza del euskera. Antes de que dejase de aparecer a Enchiña, se constituye en su entorno Euskaldun Gazteen Batasuna, que agruparía a una quincena de diversas actividades vasquistas en el campo de la cultura, el arte y el folclore. Zuberoa, en el noroeste del País Vasco, permaneció durante 2 años en la llamada zona libre o dependiente de Vichy. Aparentemente la vida allí fue más fácil. A pesar de que la mayoría de la población se dedicaba a labores agrícolas y ganaderas, existe un pequeño proletariado industrial en torno a las fábricas de alpargatas de Maule o a la central eléctrica de Saint-Engras. Este hecho hace que la actitud política de este sector sea diferente a la dominante en el país. Quizá por ello, el grupo de resistencia más importante fuera el Maquis de Mauleón. Los vascos peninsulares que estuvieron en el Maquis, en su mayor parte se encuadraron en las unidades que andaban por los Pirineos centrales, tal como es el caso de Kepa Ordoki, futuro comandante del batallón Guernica, y de algunos otros en los Altos Pirineos y en las Landas. Pero la principal actividad de los resistentes fue el paso clandestino de gente y la labor de información. Con este empeño trabajaban vascos del sur y del norte. En la primavera de 1942 comenzaban los bombardeos aliados contra el País Vasco. El 5 de abril, un torpedero inglés lanzaba varios obuses contra posiciones nazis en Vidar. Los enfrentamientos navales y aéreos se suceden durante todo el año. El 22 de marzo de 1944, la BBC emitía el siguiente mensaje: las violetas de Parna florecerán. Era el anuncio de un bombardeo masivo contra el aeropuerto de Parna en Biarritz y Anglet, sede de la Luftwaffe. A las 2:30 de la tarde del día 27 de marzo, 42 aviones americanos iniciaban el bombardeo sobre el aeropuerto y la estación de ferrocarril. El resultado sería de 90 muertos civiles en Biarritz y 41 en Anglet. 159 inmuebles quedan totalmente destruidos. En agosto de 1942, Adolfo Hitler daba órdenes para la construcción del Muro del Atlántico, cuya finalidad era protegerse de una invasión aliada por el flanco atlántico. Para la construcción del muro se utiliza mano de obra local supervisada por personal de la organización TOT, entre ellos
muchos vascos residentes en la zona de Burdeos, que pasaron datos al servicio de información aliado sobre la situación y características de los búnkers y casamatas que se extienden desde el Bocale bayonés hasta Hendaya. El reclutamiento de esta mano de obra civil para estos trabajos supervisados por el general Rommel daría lugar a un creciente número de personas que rehúsan a formar parte de aquellos comandos de construcción. Por otro lado, el envío de trabajadores forzosos a Alemania generará un creciente malestar popular que incluiría una protesta del obispo de Bayona, Monseñor Bastenberger. A partir de 1943, la actitud de los nazis comienza a cambiar. Las deportaciones y los trabajos forzosos, así como la desmovilización del ejército del armisticio, es decir, los restos de las fuerzas armadas galas toleradas por los alemanes, contribuirán a este proceso. Unos, como el aviador Robert Iribarne, cruzarán la frontera para incorporarse a las fuerzas de Gaulle. Otros se incorporarán a líneas de evasión como la Nicolas, Navarre Alliance, Confrérie Notre-Dame, Comet. La Red Comet fue una de las líneas de invasión más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Formada fundamentalmente por belgas y vascos de ambas vertientes del Bidasoa, se dedicó a conducir a Inglaterra a los pilotos aliados que eran derribados sobre la Europa ocupada. Partiendo de Bélgica, atravesaba la Francia ocupada hasta París y de allí a Burdeos, con destino al País Vasco continental. Era por aquí por donde cruzaban la frontera conduciendo a los pilotos hasta distintos puertos vascos, desde donde partían hacia Inglaterra. Esta red facilitó la evasión a 700 pilotos. Aquí jugó un papel determinante un contrabandista legendario, Florentino Goicoechea. Pasamos la noche en San Juan de Luz, bajo el paraguas protector de la red, que controlaba esa zona desde Bayona. Después cruzamos la frontera con Florentino. En total éramos 4. Uno era inglés y los otros 3 fugitivos. Cruzamos juntos hacia España. Almorzamos en un pequeño pueblo. Luego nos llevaron desde allí hasta San Sebastián. En San Sebastián estuvimos en casa de una familia vasca. Algunos contrabandistas jugaron un papel determinante en los pasos de frontera durante la Segunda Guerra Mundial. Florentino, Matías Anoz, Rufino Jáuregui, Arce o Paul de Tournier fueron condecorados al finalizar la guerra. Gain gainetik pasatu dut, 53 hasi zelaik terriblia gerra, orduan piloto asko, hainiz. Eta hemengo gazteri, hainiz gue familikoak, hainiz petenen gana darrebez, dugu gana joaten zienak. Eta penien gatzen behe familietan eta aski ondo portatu zien, gero bestaldean, hala bestek dute bestaldia oinan. Arat, eta gero balneariotan bildu zien, gero Miranda, famatxarreko Miranda ura, eta asko gantzien, degolen gana gero. Vascos, y no solo los de la religión judía, conocieron los campos de concentración. Antiguos soldados del ejército francés, resistentes o activistas políticos engrosan las filas de los destinados a estos lugares de muerte. Unos morirían en los campos, otros, gravemente enfermos, fallecían al poco de ser liberados. En todos permanece un duro recuerdo.
Llegamos a lo que supimos después, que era el campo de exterminio, insisto, exterminio. Un campo de concentración puede ser un campo de fútbol o un campo de golf. No era eso. Ingresamos en un matadero, en un lugar de donde no tenía que salir nadie. Íbamos allá para que fuéramos exterminados, para hacer sitio para los que iban a venir detrás de nosotros. O sea que los de la SS, la Gestapo, iba eliminando de cada país que ocupaban aquellos que consideraba enemigos del régimen. Y entre ellos se habla mucho de los judíos con razón, porque es una raza que tenía mucha gente de estudio, gente importante, investigadores, y estos han relatado con mucho detalle cuál fue la Odisea. Pero no solo había judíos, había gitanos, había homosexuales, había curas católicos, y éramos nosotros, un pequeño grupo de vascos y bastantes más españoles. También los exiliados vascopeninsulares participan en la lucha armada contra los nazis. Los comunistas se integran en los grupos guerrilleros de la llamada Unión Nacional. En 1944, el consejero Heliodoro de la Torre iniciaba las gestiones para crear una unidad militar propia, la Brigada Vasca, que apoyó oficialmente el vicepresidente del gobierno vasco Jesús María de Leizaola. De este modo se creó el batallón Guernica, formado por refugiados vascos voluntarios y capitaneado por el comandante Ordoqui, que participó en la liberación de Burdeos y en la conquista de las posiciones alemanas del Point de Grave. De Gaulle nos había visto cuando pasó revista al batallón y vio que no estaba, porque todo el mundo pues iba donde De Gaulle a chocar el vaso, ¿no? Y digo, coño, ¿dónde está el comandante Vasco? Enseguida pues mandaron a buscar. Dice, yo no voy a ir así, ¿no? Llevaba 2 o 3 días sin afeitarme y sucio y tal, ¿no? Y nada, que sí, que tal. Y en efecto, mandó a abrir una botella de champán, ¿no? Y al hacer el brindis, ¿no? Dijo, un comandante, la France n'oubliera pas le geste, courage et sacrifice fait pour le Basque pour la liberación de son sol. Nunca olvidará Francia el sacrificio hecho por los vascos para la liberación de su tierra. El 6 de junio de 1944, la fuerza de desembarco más formidable de la historia se acercaba a las costas de Normandía para tratar de liberar a Europa de la tiranía nazi. En aquellas fuerzas están integrados no pocos vascos. Egun hori izan junioan 6an, da gu junginean 11 egun atzera. Guga handik desembarka ginean Amerikanok eguzan bihar bada 4.000 barruan. De gero handik, ipini gaitu zen, gu junginean solte. Da han hilizienak eta mankazienak arek gu bete gendu zen. Cherbourg inguruan hortzi sartu nintzen ni. Handik aurra gu ginean. Zifri-Liner arte. En la segunda mitad del mes de agosto, las tropas nazis comenzaban a abandonar el País Vasco. Algunos alemanes cruzan la frontera española. En Biarritz se quema públicamente la propaganda nazi. Tras la liberación por toda Francia se produce la caza y captura del colaboracionista. En Iparralde, muchos serían detenidos y condenados por esta razón. También algunos alemanes son capturados y encerrados en el campo de concentración que ellos mismos habían creado, o en las cocheras de la estación de Hendaya.
Al terminar la segunda fase de la guerra, hubo vascos que llegaron a Estrasburgo con la segunda división blindada. Y uno de los primeros tanques que entraron en París con las fuerzas del general Leclerc llevaba por nombre Guernica. El general de Gaulle llega al País Vasco continental en loor de multitud. Es el momento de saborear la victoria. La multitud se agolpa en las riberas del Nivelle para aclamar al general. Aprovechando aquellas circunstancias, en 1945, Jean Echeverría Enchart, diputado de la Asamblea Constituyente francesa, presentó un proyecto de ley bajo el título Le Statut du Pays Basque dans la République Française. Sin embargo, el texto fue rechazado por el MRP de Georges Bidol. La Francia antinazi tampoco dio satisfacción a las aspiraciones de los vascos. La historia de los vascos del exilio fue bien distinta. En junio de 1940, José Antonio Aguirre, que había viajado a Bélgica a visitar a su madre, queda bloqueado tras las líneas alemanas. Ocultándose con la ayuda de algunos amigos belgas y sobre todo de diplomáticos americanos, inicia una odisea que le llevará al mismísimo Berlín. Por fin, logra embarcar en Suecia llegando a Nueva York. Aquella serie de peripecias quedarán reflejadas en este libro, de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín. Tras unos cortos viajes por América, se instala en Nueva York, donde alterna la docencia en la Universidad de Columbia con una intensa actividad política. Tras su llegada a América, se convierte en el político republicano de mayor prestigio en las cancillerías americanas. En 1942, José Antonio Aguirre inicia una gira por diversos países americanos con una doble misión. Por un lado, impulsar la unidad de las comunidades vascas y por otro, recabar apoyos para la causa aliada. Hitler había establecido numerosos acuerdos diplomáticos y los aliados perdían poder e influencia en toda Latinoamérica. El 17 de agosto de 1942, Aguirre parte con destino a México Distrito Federal. De allí prosigue el viaje en Centroamérica por Guatemala y Panamá. Colombia es su siguiente destino, de allí a la capital de Perú y seguidamente a Chile. Argentina tan solo es una escala camino de Uruguay. Sería tras su estancia en Montevideo cuando volvería a Argentina y desde allí a Brasil, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, donde finalizó un largo periplo de 2 meses de intensa actividad. En América hicieron un servicio fantástico, porque en América habían hecho un trabajo bastante fuerte también los alemanes. Perú era completamente alemán. Perú era un país completamente dominado por los alemanes. Y tenía la influencia franquista, era muy fuerte. Franquista y pues, germanófila, o lo que se quiera, ¿no? Todo menos lo aliado. Era muy fuerte. Y se contrarrestó principalmente por los vascos. Los vascos tuvieron una influencia extraordinaria. En Argentina, enorme. Ante el presunto vacío de representatividad que queda con la desaparición de Aguirre y la toma de París por los alemanes, los vascos de Londres, donde existía desde noviembre de 1936 una delegación al frente de la cual estaba José Ignacio Lizaso y especialmente Manuel de Irujo, exministro de la República, piensan en la creación de un organismo que sustituye al gobierno vasco mientras el presidente y sus consejeros no pudiesen ejercer su jurisdicción. El Consejo va a establecer un acuerdo con la Francia Libre para que en el seno de sus fuerzas pudiese crearse un batallón de fusileros marinos vascos. Sin embargo, la intervención del gobierno británico, que intentaba evitar a toda costa roces con los franquistas, impidió la creación de la citada unidad. Tras el comienzo de la Guerra Mundial, el Servicio Vasco de Información, creado en 1936 y dependiente del gobierno vasco, intensificará sus acciones. Sin embargo, las presiones de la extrema derecha gala hará que el gobierno francés dicte una orden de internamiento contra los dirigentes políticos y sindicales vascos, así como contra los miembros del servicio.
El 25 de mayo de 1940 ingresaban en la barraca número 9 islote C del campo de concentración de Kiers. Gracias a las gestiones del sacerdote Iñaki Azpiazu, serán liberados por el capitán Simón del Decien-Vigo cuando las tropas alemanas se encontraban a las puertas de Burdeos. Ramón Agesta fue uno de aquellos agentes internados en Kiers. Entonces hubo un intermediario que era un cura vasco, Azpiazu, que tenía bastantes contactos, y entonces presentó una alternativa si éramos expulsados de Inglaterra. Entonces las autoridades del campo lo que les interesaba era desprenderse de nosotros y aparentar que había dado razón a la Cruz Roja. Y nosotros, bueno, pues supimos que el San Juan de Luz era entonces, yo te hablo ya de junio del 40, principios de junio del 40, que era el único puerto del Atlántico libre. Todos los demás, Burdeos ya había sido ocupado por los submarinos alemanes, ya cruzaban toda esa parte. Y nosotros nos acercamos un buen día a San Juan de Luz a ver si se podía, entonces no a Inglaterra, pero entonces era Paul Reynaud, el jefe del gobierno francés, y quería que continuara la guerra desde el África del Norte. Entonces, bueno, nosotros hubo una reunión importante del partido y decidió que nuestro equipo, el equipo vasco de información, se dividiera en dos, que la mitad quedara en España, a pesar de la promesa en Bush de que íbamos para que se quedara clandestino en Francia, y la otra mitad siguiera territorio libre. Entonces suponíamos que era el África del Norte. A principio de 1941, los agentes vascos habían dejado de actuar tanto en Euskadi como en la Francia ocupada. Por aquellos días Bilbao era un auténtico nido de espías. Los nazis contaban con un agente profesional, Otto Henrichen, que utilizaba como tapadera una tienda de máquinas de escribir en la calle Ledesma. Durante la Guerra Civil trabajó como intérprete en la plana mayor de la Legión Cóndor, la que después bombardearía Guernica para el bando franquista. Una actividad que le sirvió más tarde de escudo protector cuando pidieron su extradición para juzgarle en Nuremberg. Para él trabajaba un mercenario español, Carlos Imaz San Cristóbal, todos bajo la cobertura de Alejandro del Carmen, comisario de la Policía Política. Por otro lado, desde el comienzo de la guerra, el Ministerio de la Guerra Económica británico contaba con un centro de control en Bilbao. Su misión era la de comprobar las cargas de los barcos que zarpaban de este puerto para evitar que fuesen destinados a Alemania. Había otros nazis dedicados a labores de información. En 1997 se publicaban nuevos nombres. Friedrich Lieberheit-Henke, el conocido empresario vasco de origen alemán, fallecido en 1993 a los 95 años, es el número 58 de los 104 presuntos agentes de Hitler en España. Los aliados solo le dedican en su ficha 4 líneas, pero son muy comprometedoras. Miembro de las SS y de la Organización de Espionaje de la Marina en Bilbao. Utiliza una tapadera, una firma comercial. Domicilio, calle de San Agustín, Bilbao. En el Hotel Excelsior, propiedad de una familia alemana, los nazis contaban con una emisora. Otros 14 presuntos agentes aparecen en la lista negra de los aliados. Algunos tuvieron significadas actividades políticas, como Wilhelm Bessel Etías, jefe del partido nazi en San Sebastián y delegado de propaganda en el norte de España, que ha sido uno de los últimos supervivientes. En 1941, el abogado Flavio Ajuriaguerra Ochandiano, hermano del máximo dirigente del PNV en el interior, ofrecía al consulado británico los servicios de la organización nacionalista. La colaboración de los nacionalistas vascos con los ingleses durante la guerra fue más que fructífera y se desarrolló en múltiples campos. Un barco fue secuestrado en Santurce y llevado a Gibraltar. Se contribuyó además a destruir las redes de espionaje alemanas en América Latina. Sus informaciones contribuyeron al hundimiento de varios barcos. Uno de ellos lo fue por un submarino inglés en el cargadero a mar abierto en Pontón, Cantabria. Matías Anoz, un legendario contrabandista vasco, durante muchos años propietario del restaurante Marceliano de Pamplona,
transportó para los ingleses millones de francos falsos destinados a financiar las redes de inteligencia en Francia. Jamás faltó un céntimo. Otro contrabandista célebre, Florentino Goicoechea, realizó labores de enlace y correo. Contrabandista dedicado a estas labores de paso de frontera fue Rufino Jáuregui, integrado en la red Al-Sad. Jo beste alde pasatzen ditun asko. Donuandetik nahi bialtzen ziren kanbora, asko gainean. Han pasatzailea bazan ona, Jeronimo, behar bat zuen nik momentzen bat izautzen, ez dakit zer. Nahi asko etortzen zitzaian. Baina beti berak zien nahi bialtzen zienak. Jo, Angelu, Biarritze, Baiona, horti pasatu dienak, partei ondienak, danak nik eman ditut. Haien pasatzaileak etzan izaiten, ez zuen diruik. Eta kontrabandistak gehienean beharra izaiten zuen da, diruena izaiten zuen. Da, diruik ez zuenean, alazan izaiten zuen. Pero sin duda, uno de los elementos más importantes de cuantos colaboraron con los servicios secretos británicos fue Manolo Zulaika. Era un nacionalista vasco que trabajaba en la oficina de prácticos de Portugalete y que recogió una enorme cantidad de información para los ingleses. Incluso al finalizar la guerra, localizaría en el puerto franco de Bilbao varios cuadros de maestros flamencos robados por los nazis en el Museo de Ámsterdam y que estaban destinados a Argentina. El 14 de agosto de 1941, Jesús de Solán, miembro de la dirección clandestina del PNV que acababa de salir de la cárcel, logra contactar con José Michelena y los miembros del Servicio Vasco de Información que habían quedado ocultos en Francia. A principios de 1942, el propio Solán establece un acuerdo con Earl Fuller, representante en Bilbao de la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, acuerdo que se renovará con su sucesor en el cargo, James Noel. José Michelena deja su refugio en Dax para reorganizar el servicio. Por primera vez se van a integrar en aquel servicio un grupo de jóvenes vascocontinentales como Michel Laveguerie. En 1943, los Michelena contaban con agentes y correos en París, Pau, Betarrán, Bayona. Había agentes vascos asimismo trabajando en Andalucía o en Galicia. Uno de estos, Eusebio Zubillaga, que trabajaba para los británicos, proporcionó la información que hizo posible la eliminación de numerosos hombres rana italianos que realizaban acciones contra la Royal Navy en Gibraltar. Los agentes vascos fueron instruidos por medio de minúsculos manuales en labores de inteligencia, como reconocer señales, símbolos, uniformes, distintivos, banderas. Todo aquello que permitiese al Estado Mayor aliado conocer con exactitud el emplazamiento de las divisiones nazis, sus movimientos y, en definitiva, el plan de guerra alemán. En aquellos días el occidente francés y el País Vasco estaban incluidos en el sistema defensivo conocido como la Muralla del Atlántico. Desde 1939, los exiliados vascos en América realizan labores de información y propaganda a favor de los aliados. En 1942, José Antonio de Aguirre se reunía con el coronel Donovan, jefe del OSS, en una oficina del Rockefeller Center de Nueva York. La reunión había sido preparada por diplomáticos británicos. En aquella reunión se establecerían las bases de colaboración del gobierno de Euskadi con los aliados en materia de espionaje y contrapropaganda. En América colaboraron con los servicios vascos desde obispos hasta contrabandistas. Entre estos últimos, Luis Gómez Lecube, el Cojo, primo hermano del presidente Aguirre, cuyas informaciones sirvieron para hundir un submarino japonés cuando se estaba aprovisionando frente a las costas de Panamá. El Lendakari llegó incluso a grabar un disco en euskara y castellano a petición de Donovan, en el que se pedía a los marinos vascos que
que en caso de que los nazis entrasen en España o Franco lo hiciese en la guerra, llevasen sus barcos a puertos aliados. Muchos de los niños exiliados y otros refugiados vascos combatieron a los alemanes integrados en el ejército soviético. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entraba en guerra. El conflicto va a cambiar de signo. En aquellos días viven en Estados Unidos miles de vascos que residen en su mayoría en el oeste. Son pastores o descendientes de pastores que han llegado al país en la segunda mitad del siglo XIX. Se va a producir un hecho curioso. Mientras que en la Gran Guerra fueron pocos los que se alistaron alegando que pertenecían a un país neutral, en la Segunda Guerra Mundial los vascos acudieron de forma masiva a las oficinas de reclutamiento. Unos tenían familia en el bando perdedor de la guerra civil. Otros veían cómo la tierra de sus mayores estaba ocupada por los nazis. Los vasco-americanos combatieron en todos los frentes, en su mayoría en el Pacífico. Aquí el almirante Nimitz va a reclutar a oficiales euskaldunes para que utilizasen el euskara y burlar así a los escuchas japoneses. En el Pacífico se destacaron vascos como Balbino Urízar, que utilizando un lanzallamas se dedicó a limpiar las cuevas en las que se escondían los japoneses, o el capitán Higinio Uriarte, que luchó en la guerrilla filipina. Vitzenarruza fue piloto de combate con los marines en el Pacífico. Llegó a Pearl Harbor, todos los japoneses atacan y van a Pearl Harbor en la guerra, en la urte, en Marines, La guerra se acerca al final. El día 6 de agosto de 1945, un avión de bombardeo americano, el Enola Gay, lanzaba la primera bomba atómica sobre una ciudad japonesa. De nuevo el horror experimental, puesto en práctica por primera vez en la villa de Guernica. Testigo de excepción de aquella tragedia, el sacerdote jesuita vasco Pedro Arrupe Gondra, que trabajaba en un noviciado a pocos kilómetros del lugar de la explosión. Japón se rinde sin condiciones. La Segunda Guerra Mundial ha finalizado. Para muchos vascos, ha llegado el momento de que los aliados intervengan para expulsar a Franco y restablezcan las libertades. Pero el momento no llega. Los Gudari siguen luchando por nuevas causas pensando en la suya. Así, un grupo de marinos y antiguos combatientes del ejército vasco colaboran con la Haganá, el ejército secreto israelí, en el transporte de refugiados a Tierra Santa. Eran vascos que habían pasado por campos de concentración españoles, franceses y alemanes y que acabarán en el inglés de Famagusta. El tiempo pasa y la llamada Guerra Fría impone su ley. Entre Franco y el comunismo no hay duda. La Unión Soviética es el enemigo a batir. La España franquista se convierte en fiel aliada de las potencias occidentales. José Antonio Aguirre, el presidente vasco que confiaba en la intervención aliada para derrocar a Franco,
Fallece el 22 de marzo de 1960. La lucha por la libertad continuaba.